17 hallazgos extraños que desafían la historia. Existen muchos objetos extraños que parecen desafiar lo que la humanidad ha aprendido sobre la prehistoria y la historia. Estos artefactos pueden ir desde un instrumento musical que parece haber sido fabricado por neandertales, cuando el consenso sobre estos humanos arcaicos es que no tenían la habilidad para elaborar algo tan sofisticado, hasta una pulsera de más de 40.000 años de antigüedad que, según todas las evidencias, fue confeccionada por una especie del género Homo ya extinta. Objetos de fabricación moderna encapsulados en formaciones geológicas que tardan miles de años en formarse, han desafiado a los científicos durante décadas hasta que pudieron formularse hipótesis racionales sobre su desarrollo. Piezas muy antiguas con formas casi perfectas, que parecen haber sido elaboradas con tecnologías modernas, un pilar de hierro hindú de 1600 años de antigüedad, que sigue asombrando porque no se oxida, y unos antiguos textos de la cordillera de los Andes, aparentemente escritos con un alfabeto proto-sumerio, son algunos de esos hallazgos muy extraños que conoceremos en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El brazalete de hace al menos 40.000 años encontrado en Siberia. Un brazalete de piedra de varias decenas de miles de años encontrados en Siberia está desafiando la comprensión del desarrollo humano temprano, ya que podría haber sido confeccionado por un artesano del Paleolítico, perteneciente a una especie humana extinta. En una exposición realizada en Francia en 2023, la pulsera de clorita de color verde, desenterrada en una cueva siberiana, fue catalogada como de 50.000 años de antigüedad. Anteriormente se había informado que su origen se remontaba a hace 40.000 años y que fue elaborada por un artesano del Paleolítico. Algunos análisis han sugerido que podría tener incluso entre 65.000 y 70.000 años de antigüedad. Los estudiosos creen que es la pieza de joyería más antigua de su tipo en el mundo, elaborada por un denisovano, una especie o subespecie extinta del género Homo. El hombre de Denisova, así llamado porque sus restos fueron encontrados en las cavernas de ese nombre, en el macizo siberiano de Altai, vivió hace entre 1 millón y 40.000 años, siendo contemporáneo de neandertales y Homo sapiens. Los científicos rusos, junto con colegas de Oxford y Australia, se disponían a hacer un análisis de las capas de suelo y de algunos artefactos encontrados en el lugar, incluyendo una aguja prehistórica, para realizar una datación más precisa del brazalete. Sin embargo, los investigadores rusos creen que la pieza de joyería proviene de una época de mucho antes de que se creyera que el hombre primitivo tenía el conocimiento y las habilidades para fabricar objetos de este tipo. Número 2. El misterio de la Fuente Magna en Bolivia. La Fuente Magna es una gran vasija de piedra encontrada en 1958 en Bolivia, cerca del lago Titicaca. Es similar a un cuenco de libación y presenta caracteres antropomórficos bellamente grabados, así como motivos zoológicos característicos de la cultura local. Sin embargo, lo más sorprendente es que muestra dos tipos de escritura, una lengua local de la cultura preincaica púcara, precursora de la civilización tihuanaco, y un antiguo alfabeto similar al proto-sumerio. Llamada con frecuencia la Piedra Roseta de las Américas, la Fuente Magna es uno de los objetos más polémicos de Sudamérica, especialmente por la posible conexión que plantea entre Sumeria y la cordillera de los Andes, separadas por miles de kilómetros y un gran océano. La historia del cuenco es de lo más interesante. Fue descubierto por un campesino boliviano y utilizado para servirles de alimento a los cerdos. En los años 1960, llegó a manos del Ayuntamiento de La Paz, donde concluyeron que podía tener importancia arqueológica. Arqueólogos bolivianos intentaron infructuosamente descifrar uno de los textos de la vasija, escritos con símbolos similares a los de una escritura cuneiforme. El cuenco estuvo guardado durante 4 décadas en el Museo de los Metales Preciosos, hasta que los arqueólogos Bernardo Viados y Freddy Arcese se interesaron en la pieza y le enviaron fotografías del extraño texto al epigrafista Clyde Ahmed Winters, experto en inscripciones antiguas. En un artículo titulado Desciframiento de la escritura cuneiforme del cuenco de Fuente Magna, Winters señaló que la escritura de la vasija era probablemente protosumeria y ofreció una traducción que comienza así: acércate en el futuro a quien, dotado de gran protección, teme a la gran Nia, para establecer la pureza, la alegría y el carácter.
La traducción completa sugiere que la fuente magna pudo haber sido utilizada para realizar libaciones a la diosa Nia en petición de fertilidad. Otro especialista, Jason Colavito, afirma que solo existe una pequeña correlación entre la escritura de la vasija y los caracteres protosumerios, de manera que la controversia continúa abierta. Número 3. El disco de Festos. El disco de Festos es un objeto de arcilla cocida de forma discoidal, de mediados o finales de la Edad de Bronce minoica, durante el segundo milenio a.C., procedente de la isla griega de Creta. El disco exhibido en el Museo Arqueológico de Heraclión, Creta, contiene un texto en un idioma o escritura desconocida, y su lugar de fabricación y propósito siguen siendo materias de debate. Fue descubierto por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en 1908, durante las excavaciones del Palacio Minoico de Festos, y tiene un diámetro aproximado de 16 centímetros. En cada una de sus caras presenta textos en espiral con un desconocido sistema de escritura de 45 distintos signos, elaborados presionando sellos individuales sobre la arcilla blanda antes de coser la pieza. En principio, sus características inusuales llevaron a pensar que podía tratarse de un engaño de fecha moderna, pero ahora los estudiosos están convencidos de que es un objeto auténtico. La pieza ha capturado el interés de paleógrafos, lingüistas y criptólogos profesionales y aficionados, que han realizado muchos intentos por descifrar el código detrás de los textos. Y aunque no existen seguridades de que se trate de un sistema de escritura, la mayoría de las tentativas asumen que lo es. Una de las características más notables del disco es que los signos en relieve que componen su inscripción son el resultado de la impresión de sellos separados, uno para cada signo, por lo que puede considerarse uno de los ejemplos más tempranos de la impresión con tipos móviles. El lingüista y tipógrafo alemán Herbert Breckel escribió: si el disco es, como se supone, una representación textual, en realidad se trata de un texto impreso que cumple todos los criterios de definición del principio tipográfico. Número 4. La batería de Bagdad. La batería de Bagdad es el nombre dado a un conjunto de 3 objetos hallados juntos en la localidad de Kuhnud Rabu, al sureste de la capital de Irak en 1936. Los 3 artefactos son una barra de hierro, un tubo de cobre y una vasija de cerámica, encontrados en las proximidades de la antigua ciudad de Ctesifonte, capital del Imperio Parto desde 150 a.C. hasta 223 de la Era Común, y del Imperio Sasánida entre 224 y 650, creyéndose que data de uno de esos 2 periodos, por lo que su antigüedad mínima superaría los 1350 años. El aspecto más intrigante de los 3 artefactos es que juntos formarían una primitiva celda galvánica que, según el arqueólogo austriaco Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak al momento del hallazgo, podría haber sido utilizada para un proceso de recubrimiento con metales mediante galvanoplastía o para alguna forma de electroterapia, ambas cosas anacrónicas con la antigüedad del conjunto. La mayoría de los arqueólogos y científicos rechazan la explicación como artefacto eléctrico y proponen un uso alternativo de la vasija como recipiente para guardar rollos sagrados. Esta interpretación se basa en otras vasijas del periodo sasánida, encontradas en la zona, selladas con betún y contentivas de un cilindro de bronce, con una envoltura de papiro prensada y restos de fibras descompuestas. Se cree que estos conjuntos pudieran haber tenido algún significado religioso. König pensaba que los objetos databan del periodo Parto, entre el siglo III a.C. y el tercero de la Era Común, aunque otros estudiosos afirman que la excavación que realizó el hallazgo no fue bien documentada, y la evidencia para este rango de datación es muy débil. Además, el estilo de la cerámica es sasánida. Número 5. Las lámparas de Dendera. Las lámparas de Dendera es el nombre dado en algunos medios a varios relieves de piedra esculpidos en los muros del templo de la diosa Hathor, en la antigua ciudad egipcia de Dendera. El santuario fue comenzado por el faraón Nectanebo I en el siglo IV a.C. y terminado durante el periodo romano. Al comparar los objetos centrales de los relieves con otros dispositivos similares modernos, como las lámparas de arco eléctrico y los tubos de Heisler, algunos investigadores plantean las hipótesis de que representan el uso de una tecnología eléctrica en el antiguo Egipto. Sin embargo, la mayoría de los egiptólogos interpretan los bajos relieves como una serpiente saliendo de una flor de loto, un símbolo de naturaleza mitológica de la era de los faraones. El egiptólogo aficionado John Anthony West escribió en 1996: los espléndidos y enigmáticos relieves de la cripta son cosmogónicos y muestran una serpiente, símbolo del principio dualista subyacente en toda la creación, como el Génesis, la separación del cielo y la tierra, nacida de una flor de loto, símbolo de la creación como una manifestación de la conciencia.
Sin embargo, Reinhard Habeck y Peter Krasa idearon una teoría sobre la operación de los artefactos como dispositivos eléctricos. En la época en que se hicieron los grabados, ya existía la Biblioteca de Alejandría, visitada casi seguramente por los grandes científicos del mundo helenístico, como Arquímedes. Pero ningún personaje de las ciencias de aquellos tiempos dejó evidencias de la existencia de algún tipo de dispositivo que funcionara con alguna clase de energía parecida a la eléctrica. Número 6. El pájaro de Saqqara. El pájaro de Saqqara es una talla de un ave de madera de sicómoro, montada sobre una corta viga también de origen forestal, descubierta durante la excavación de 1898 de la tumba del sacerdote y lector jefe Padi Imen en Saqqara, Egipto. La escultura fue fechada cerca del año 200 a.C., durante el periodo tolemaico, y se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo. Se desconoce el propósito de la talla de poco más de 39 gramos de peso y 18 centímetros de envergadura, y algunos han sugerido que se trata de una representación que evidencia los conocimientos sobre aerodinámica que tenían los antiguos egipcios, casi 2 milenios antes de que este campo de la ciencia empezara a ser desarrollado en el siglo XVII. El doctor Khalil Mesija ha especulado que se trata de un modelo de una antigua aeronave, aunque el historiador de la aviación, Kevin Desmond, señala que no se dispone de evidencias que sugieran la veracidad de esa hipótesis. La idea de que el pájaro de Saqqara representa la imagen de una máquina capaz de volar es rechazada por la ciencia convencional. Otro propósito sugerido es que podría ser un objeto ceremonial, ya que el halcón, ave parecida a la talla de Saqqara, era la forma animal más comúnmente utilizada para representar a varios de los dioses mayores del antiguo Egipto, particularmente a Horus y a Ra. También se ha especulado que pudo haber sido un objeto colocado en el mástil de una barca sagrada, una veleta e incluso un juguete de un niño de la élite gobernante. Número 7. Las piedras de Dropa. Según la versión más antigua conocida del relato de las piedras de Dropa, aparecida en 1962 en la revista alemana El Universo Vegetariano, en el año 1937 una expedición arqueológica a las montañas chinas de Bayan-Har, encabezada por Chi Putei, supuesto arqueólogo de la Universidad de Pekín, encontró 716 discos de granito con diminutas marcas similares a jeroglíficos, datados 12.000 años antes del presente. El artículo también señaló que en el sitio se habían encontrado mapas estelares y restos con cuerpos delgados y cabezas inusualmente grandes. Tras más de 20 años de investigaciones por la Academia de Prehistoria de Pekín, arqueólogos y lingüistas chinos supuestamente lograron traducir las marcas y concluyeron que los discos habían sido tallados por extraterrestres tras su llegada a la región montañosa chino-tibetana. Sin embargo, las presuntas piedras están rodeadas por el mayor misterio. Ninguna persona ha reconocido su involucramiento en el descubrimiento o traslado, y tampoco existen evidencias de que las rocas talladas se conserven en ningún museo del mundo. Del arqueólogo Chi Putei tampoco hay rastros. Con el tiempo se han añadido más detalles ficticios a la historia, que aparecen en las versiones más recientes del relato. Se afirma que los discos alcanzan hasta 30 centímetros de diámetro y presentan 2 ranuras en doble espiral que parten de un agujero central. A lo largo de estas ranuras están las marcas jeroglíficas, visibles con lupa. Se dice que en 1974 el ingeniero austriaco Ernst Wegerer vio 2 de las supuestas piedras Dropa en el Museo Banpo, en la ciudad china de Xi'an, pero para 1994 ya no estaban. Número 8. Las extrañas esferas de hace 3.000 millones de años de Sudáfrica. Las esferas de Klerksdorp son pequeños objetos de forma esférica o discoidal que han sido recolectados por buscadores de rocas y mineros en depósitos de pirofilita de 3.000 millones de años de antigüedad, explotados cerca de Ottosdal, Sudáfrica. Han sido citados en numerosos artículos de divulgación y sitios web como artefactos inexplicables y fuera de lugar que solo podrían haber sido creados por seres inteligentes, con unas tecnologías absolutamente anacrónicas con la prehistoria e historia del hombre. Las esferas por lo general tienen diámetros de entre 5 milímetros y 10 centímetros, y sus formas varían desde cuerpos esféricos de radios bastante uniformes, hasta esferas achatadas y discos bien definidos. Los análisis metalúrgicos han encontrado que están compuestos por hematita, wollastonita y goethita, todos minerales comunes. Pero más allá de la composición, lo que realmente intriga de las esferas y las líneas que las recorren es su forma casi perfecta. Varios geólogos sostienen que el alto grado de perfección de las esferas no es de origen extraterrestre, sino obra de procesos naturales, que bajo determinados entornos geológicos son capaces de crear cuerpos geométricos que el ojo humano asume como casi perfectos, dando rienda suelta a ideas alternativas no convencionales sobre su origen. Según los científicos, las formaciones habrían tenido que ver con la actividad volcánica y procesos como la estratificación cruzada,
los movimientos ondulatorios de la Tierra y la meteorización a largo plazo. Las afirmaciones de que las formaciones contienen aleaciones metálicas desconocidas por la humanidad son falsas. Tampoco es cierto que sean perfectamente redondas o esferas perfectas. Sin embargo, es su alto nivel de perfeccionamiento lo que más sorprende. Número 9. El martillo de London. El martillo de Londres es una herramienta de hierro con mango de madera encontrada en la localidad estadounidense de London, Texas, en 1936. La cabeza metálica y parte del mango estaban encapsuladas en el interior de una concreción de piedra caliza, lo que llamó inmediatamente la atención, ya que los procesos de este tipo suelen durar miles de años. El hallazgo fue realizado por los Hanna, una pareja local que paseaba por el cauce del arroyo Red Creek, cerca de la localidad de London. Vieron la roca suelta con un trozo de madera que sobresalía de ella y se la llevaron a casa como curiosidad. 10 años después, su hijo Max rompió la roca y encontró que el mango de madera continuaba hasta la cabeza de un martillo en el interior de la concreción rocosa. La cabeza metálica no tiene nada de particular, su longitud de 15 centímetros, su ancho de 25 milímetros, su contenido de 96.6% de hierro y su estilo son consistentes con una herramienta de finales del siglo XIX que no se utilizaba para trabajos rudos, sino más bien para labores finas o blandas. El martillo empezó a atraer mayor atención cuando fue comprado en 1983 por Carl Baugh, un notable creacionista estadounidense de la corriente Tierra Joven. La herramienta adquirida por Baugh para su Museo de la Evidencia de la Creación, inaugurado en 1984 en Somerville, Texas, empezó a ser representada como un descubrimiento monumental prediluviano. Los geólogos afirman que, probablemente, minerales calizos altamente solubles encapsularon el martillo en un tiempo relativamente corto. Número 10. El artefacto de Coso. El artefacto de Coso es una bujía de un motor de combustión interna encajada en una geoda, una formación rocosa hueca y vagamente esférica, que suele contener en su interior minerales cristalizados. Fue descubierto por Virginia Maxey, Wallace Lane y Mike Mickelson el 13 de febrero de 1961, mientras buscaban geodas en la montaña de Coso, cerca de la ciudad californiana de Olancha. Una bujía encerrada en un cuerpo mineral que usualmente tarda decenas de miles de años en formarse era algo totalmente insólito, ya que estos componentes esenciales para el encendido de los motores de combustión interna fueron inventados en el siglo XIX. Por ello, el artefacto de Coso ha sido considerado durante mucho tiempo como un objeto fuera de lugar. Tras el hallazgo, Mickelson destruyó una cuchilla con filo de diamante cortando la matriz y encontró el objeto, descrito como un cilindro de porcelana con un eje de 2 milímetros de metal brillante. Poco después del descubrimiento empezaron a surgir teorías sobre el origen del artefacto, como su fabricación por una antigua civilización avanzada o su abandono en la Tierra por un viajero alienígena. Una investigación promovida por Spark Plug Collectors of America concluyó que la pieza es una bujía de la marca Champion de la década de 1920, ampliamente utilizada en los motores del modelo T y el modelo A de Ford. El estudio también indicó que la pieza quedó atrapada en una concreción originada por el hierro de la misma bujía al oxidarse en el suelo. Estas concreciones rápidamente desarrolladas no son inusuales en torno a objetos de hierro y acero que se oxidan en la superficie terrestre. Los especialistas explicaron que el material que encapsuló la bujía no era propiamente una geoda, sino una concreción que puede tardar décadas en formarse, no miles de años. Número 11. El penique de Maine. El penique de Maine es una moneda de plata fechada durante el reinado de Olaf Kyrre, rey noruego que gobernó entre los años 1067 y 1093 de la Era Común. Fue descubierto en Maine en 1957, siendo presentado como presunta evidencia de contacto transoceánico mucho antes de Cristóbal Colón. El hallazgo realizado en el yacimiento Goddard fue reportado por el arqueólogo aficionado y residente local, Guy Melgren. Este extenso yacimiento arqueológico ubicado en un antiguo asentamiento nativo americano, en Nasquik Point, en la bahía de Penobscot, fue descrito en un artículo de 1978 en la revista Time como un antiguo basurero indígena. Inicialmente, la moneda fue identificada erróneamente como un penique británico del siglo XII, aunque en la actualidad su autenticidad nórdica no es puesta en duda, y expertos de la Universidad de Oslo determinaron que fue acuñada entre 1065 y 1080. El sitio web del Museo Estatal de Maine apoya la idea de que la moneda constituye evidencia de contactos nórdicos en Norteamérica. Sin embargo, el museo afirma lo siguiente: la explicación más probable para la presencia de la moneda es que fue obtenida por nativos de otro lugar, quizás en Terranova, donde se ha encontrado el único asentamiento nórdico conocido del Nuevo Mundo, en Lance House Meadows, y que finalmente llegó al yacimiento de Goddard a través de canales comerciales nativos. La institución museística describe al penique como
el único artefacto nórdico precolombino generalmente considerado genuino hallado en Estados Unidos. También se ha planteado la posibilidad de que se trate de un engaño. Estas monedas estaban disponibles en el mercado de coleccionistas en los años 1950, y es posible que el arqueólogo aficionado u otra persona hayan colocado el penique en el lugar para simular un descubrimiento. Número 12. El misterio de Nan Madol. Nan Madol es un sitio arqueológico del Pacífico Occidental, en la costa este de la isla de Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia. Nan Madol fue la capital del linaje de gobernantes Audeleor, hasta cerca del año 1628, y la ciudad, erigida en una laguna, consta de un conjunto de pequeñas islas artificiales conectadas por un sistema de canales. La parte central del yacimiento contiene 92 islotes artificiales construidos con plataformas de piedra y coral, bordeados por canales de madera. Nan Madol con frecuencia es llamado la Venecia del Pacífico, así como la octava maravilla del mundo. La distintiva arquitectura megalítica comenzó a ser construida entre los años 1180 y 1200 de la Era Común. La tradición de la isla de Pohnpei señala que los constructores del yacimiento arqueológico de Lelug, en Kosrae, otra isla de Micronesia, también formado por grandes edificios de piedra, emigraron a Pohnpei, donde emplearon su experiencia y talento para edificar el complejo aún más imponente de Nan Madol. Sin embargo, la datación por radiocarbono permitió establecer que Nan Madol es más antigua que Lelug, por lo que sería esta la que habría sido influida por aquella. Según la mitología de Pohnpei, Nan Madol fue construida por los hechiceros gemelos Olishpa y Oloshpa, que llegaron en una gran canoa buscando un lugar donde erigir un altar para adorar al dios de la agricultura, Nanisoka Shakpab. De acuerdo con la leyenda, los gemelos elevaron y transportaron los grandes bloques de piedra con la ayuda de un dragón volador. Según el mito, Olishpa murió de vejez y Oloshpa se casó con una mujer local y engendró 12 generaciones, de las cuales 16 de sus miembros fueron gobernantes de la dinastía Saudeleor, fundada por el gemelo superviviente. Número 13. La flauta de Dibje-Babe. La flauta de Dibje-Babe o Dibje-Babe es un fémur de un oso cavernario con agujeros espaciados y muescas, desenterrado en 1995 en el transcurso de unas excavaciones arqueológicas realizadas por el Instituto de Arqueología del Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes en el noreste de Eslovenia, en la cueva kárstica de Dibje-Babe I, cerca de la ciudad de Kerno. Se ha sugerido que el hueso fue trabajado por neandertales como un instrumento musical y ha sido llamado la flauta neandertal. El artefacto es exhibido en el Museo Nacional de Eslovenia, en Ljubljana, la capital del país. De ser correcta esta hipótesis, sería el instrumento musical más antiguo que se conoce. Si bien el fémur presenta orificios y muescas que parecen haber sido practicados por el hombre con algún fin, la presunta flauta originó un debate en la comunidad científica, ya que sería el primer caso de un instrumento musical neandertal, y un descubrimiento así, del Paleolítico Medio, obligaría a replantear buena parte de lo que se ha supuesto sobre el comportamiento de estos humanos arcaicos extintos. El descubridor Ivan Tork considera que la presunta flauta constituye la evidencia material más sólida sobre el comportamiento musical de los neandertales. Otros arqueólogos son escépticos y creen que los orificios del fémur y las muescas no son de origen artificial, sosteniendo que pudieron haber sido hechos por animales que mordieron el hueso de oso. Tork defiende su posición, señalando que los orificios y muescas están alineados de manera deliberada. Número 14. El misterio de los cráneos de cristal falsos de los aztecas. Para muchos, las calaveras de cristal poseen poderes psíquicos y curativos místicos. Las calaveras de cristal son cráneos similares a los humanos, tallados en varios tipos de cuarzo, incluyendo el llamado cristal de roca, que sus supuestos descubridores consideran artefactos mesoamericanos precolombinos. A pesar de distintas afirmaciones contenidas en diferentes publicaciones de divulgación, las leyendas de las calaveras de cristal, con poderes místicos, no forman parte de los relatos espirituales genuinos, ni de las mitologías de Mesoamérica, ni de los otros pueblos originarios americanos. Algunos miembros del movimiento espiritual y religioso New Age, o Nueva Era, que se extendió por el mundo occidental en la década de 1970, afirman con frecuencia que las calaveras muestran fenómenos paranormales, lo que ha sido aprovechado por las industrias de las publicaciones, el cine, la televisión y los videojuegos. Sin embargo, nunca se ha extraído ni una sola calavera de cristal de una excavación arqueológica, y los cráneos de cuarzo que se exhiben en museos o que forman parte de colecciones privadas son de fabricación moderna. Estudios realizados han permitido comprobar que los cráneos examinados fueron fabricados a mediados del siglo XIX o después, casi con seguridad en Europa, muy probablemente en Alemania, durante una época de gran interés por la cultura antigua.
Se cree que las calaveras procedieron concretamente de talleres de la ciudad alemana de Idar Oberstein, que se dieron a conocer por su especialización en la fabricación de objetos de cuarzo brasileño importado a finales del siglo XIX. Número 15. El misterio del Pilar de Hierro de Delhi. El Pilar de Hierro de Delhi es una estructura metálica de 7,21 metros de altura, un diámetro de 41 centímetros y un peso de más de 6 toneladas, construida por el emperador Gupta, Chandragupta II, quien reinó entre los años 375 y 415 de la Era Común, marcando la cima de la llamada Edad de Oro de la India. El pilar ahora se encuentra en el barrio Meherwali, en Delhi, pero se cree que fue fabricado en otro lugar y trasladado a su ubicación actual en el siglo XI. Lo que hace de este pilar una pieza sorprendente es su alta resistencia a la oxidación, lo que ha sido calificado por el especialista indio en ingeniería de la corrosión, R. Balasubramaniam, como un testimonio del alto nivel de la habilidad alcanzada por los antiguos metalurgistas indios en la extracción y el procesamiento del hierro. En un artículo publicado en la revista Current Science, Balasubramaniam explicó cómo la resistencia a la corrosión del pilar se debe a una película protectora pasiva en la interfaz hierro-óxido. Según el autor, la alta concentración de fósforo en el metal, la presencia de partículas de escoria y óxidos férricos no reducidos en la microestructura del hierro y la alternancia de humectación y secado en la exposición atmosférica son los tres factores principales en la formación, en 3 etapas, de la sorprendente película protectora pasiva. Número 16. El misterio de las esferas de Costa Rica. Las pretoesferas de Costa Rica son un conjunto de más de 200 esferas de piedra costarricenses, encontradas a finales de la década de 1930 en el delta del río Diquís por trabajadores de la compañía estadounidense Standard Fruit Company, cuando deforestaban el área para sembrar plátanos. Varias esferas se encuentran en exhibición en el Museo Nacional de Costa Rica, incluyendo la más grande, de 2,66 metros de diámetro. Las esferas presentan diámetros entre unos pocos centímetros y más de 2 metros, y sus pesos pueden alcanzar las 15 toneladas. La mayoría fueron esculpidas en gabbro, un basalto de grano grueso, aunque también hay cantidades menores talladas en piedra caliza y arenisca. Aunque el nivel de acabado y la precisión del esculpido varían, lo que más sorprende de varias tallas es el grado de perfeccionamiento de las formas esféricas. Según los expertos, parecen haber sido talladas martillando cantos rodados naturales con otras piedras y realizando un trabajo de pulido con arena. Hace algunos años, los antropólogos Ivar Schaap y George Erickson lanzaron la teoría de que las esferas fueron esculpidas por una civilización muy sofisticada que se asentó en el sureste de Costa Rica. Añadieron que podrían ser la evidencia de que los antiguos habitantes de la Atlántida, el continente perdido mencionado por Platón, se trasladaron a América. Schaap y Erickson agregaron que algunas esferas presentan una alineación particular con otros importantes lugares arqueológicos, como Stonehenge, las pirámides de Egipto, la isla de Pascua y las columnas de Hércules, sitios en los que, según estos antropólogos, también se habrían asentado los atlantes. Número 17. El misterio de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán es una fortaleza y templo ceremonial inca situado a 2 kilómetros de la ciudad peruana de Cusco. Fue comenzada por el inca Pachacútec en el siglo XV y terminada por el inca Huayna Cápac en el siglo XVI, poco antes de la llegada de los españoles. A pesar de que fue descrita por cronistas españoles, no se conoce con precisión los métodos utilizados por los incas para la construcción de esta monumental edificación, cuyas piedras más grandes pesan cerca de 200 toneladas. Se ha supuesto que se utilizó una combinación de cuerdas de fibras vegetales, rampas y rodillos de troncos. El secretario de Francisco Pizarro, Pedro Sánchez de la Hoz, dejó la primera descripción de la fortaleza que causó admiración al jefe conquistador y sus acompañantes. Los cronistas Bernabé Cobo y Felipe Guamán Poma de Ayala, que vivieron entre los siglos XVI y XVII, también hicieron sendas descripciones del inmueble, pero la más detallada fue la realizada por Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso escribió que en la construcción de Sacsayhuamán fue utilizado un mortero que se aplicaba para juntar las piedras sin dejar rastros. El historiador mestizo peruano apuntó: es cierto que se usaba mortero, hecho de una arcilla rojiza, que en su lengua llaman yang aypa, arcilla pegajosa, con la que se hacía una pasta. No quedaba rastro de mortero entre las piedras, por lo que los españoles afirman que trabajaban sin mortero. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 17 hallazgos extraños que desafían la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.
No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.